¿Es la uvara una especie emblemática de las islas orientales, como puede ser el lagarto gigante del hierro? Pues mira, creo que no de una manera generalizada, aunque sí entre algunos sectores de la población más sensibles con la conservación de la naturaleza o dependientes de ella, como por ejemplo pueda ser la población vinculada con el ecoturismo. Y esta sensación la he percibido más como especie emblemática de las islas en Lanzarote que en Fuerteventura. Y de la uvara, ¿qué le llama la atención? Bueno, pues no sé, es un tema un poco subjetivo, pero quizás su discreta elegancia y los espacios duros, inmensos y solitarios que habita. Sí, eso quizás sea lo que más me llama la atención, sí. ¿Tiene usted alguna anécdota o vivencia especial durante su investigación con ellas? Sí, bueno, un día, cuando ya había acabado el trabajo de campo, volviendo del Jable Blando, que está al norte de So, bajo una luz de atardecer, con un cielo nublado, con unos tonos anaranjados, se cruzaron delante de mí dos uvaras que caminando lentamente, con mucha tranquilidad, fueron en ese paisaje ondulante de pequeñas dunas y la sensación que me transmitió de tranquilidad, serenidad, paz, fue enorme. Me imagino, qué bonito. Sí. Usted ha hecho muchos trabajos en Fuerteventura y Lanzarote. ¿En dónde ha visto más uvaras en estas islas y dónde ha visto menos? Bueno, sobre todo se puede decir que la especie claramente es más abundante en la isla de Lanzarote que en la de Fuerteventura, bastante más. De Lanzarote podría distinguir como las principales zonas el Jable de So, la reserva de Guatiza, el llano de la Mareta, mmm, Tajiche Guanapay, y también señalaría los jables de Famara, Caleta de Caballo. Posiblemente en estas zonas esté concentrada el 80-90% de la población en esta isla. Respecto a Fuerteventura, pues claramente Tindaya, Esquinzo, los llanos de la Laguna, Tacacotillo, el Jable de Majanicho. En relación con donde he visto menos, bueno, podría decir muchas zonas, pero no tiene mucho sentido. Lo que sí se puede identificar son las características de las zonas donde no hay uvaras o su densidad es bajísima. Por ejemplo, son las zonas con fuerte pendiente, mayor del 5%, que tienen un suelo rocoso de mal país, que tienen un gran sobrepastoreo de cabras, que tienen fuerte presencia de suelo urbano, especialmente a menos de 500-600 metros de distancia, y tienen una elevada presencia de carreteras con denso tráfico rodado. ¿Y sería esta la razón por qué las uvaras deciden vivir en un sitio y no en otro? Sí, clarísimamente tienen marcadísimas preferencias de hábitat que se pueden identificar claramente atendiendo a rasgos ambientales como pueden ser pendientes, rocosidad del suelo, distancia a pueblos, distancia a las carreteras con tráfico denso. Sí, sí. Usted también ha realizado estudios de los accidentes que sufren las aves en los tendidos eléctricos. ¿Cómo puede afectar esto a las uvaras? Pues mira, no hay muchos estudios cuantitativos que aborden todas las fuentes de mortandad, ¿no? Por ejemplo, conocemos poquísimo respecto a la mortandad que puede venir derivada por envenenamientos, por depredación. Cuando digo depredación me puedo referir, por ejemplo, a la de perros o también a tagarotes, ¿no? Pero lo que sí se tiene un buen conocimiento es de la mortandad que viene causada por colisiones con tendidos eléctricos, tanto de alta como de media tensión, como de los pocos que quedan ya de telefonía por pues, hay cable. Entonces, hay tres estudios que se han realizado ya en relación con este último aspecto de la mortandad por colisión, por colisión con tendidos. Pero las estimas más optimistas informan de que cerca
del 15-20% de la población de Uvara en las dos islas en conjunto. Pueden ser responsables de la mortandad cada año de la población, como mínimo entre un 15-20%. Es una gran cantidad. Pues sí, la verdad que es un alto porcentaje. ¿Habría alguna forma de evitar estos accidentes? Bueno, sí, pero hay que reconocer que puede implicar un coste considerable, ¿no? Claramente los tendidos más dañinos son los que tienen cables que discurren paralelos al suelo entre los 4 y los 16 metros de altura, especialmente entre los 4 y 12 metros de altura. En ese sentido, se podrían señalizar con salvapájaros para facilitar su visualización y no necesariamente solo del cable de tierra, sino de todos los cables, aquellos tendidos que se sitúen en las zonas que acogen la mayor cantidad de efectivos de la especie, o sea, que tiene la mayor cantidad de animales. Esos tendidos se deberían señalizar. Del mismo modo, también se deberían subir los cables de los tendidos en aquellas zonas en donde hay más cantidad de uvaras, especialmente posicionando los cables por encima de 16 metros de altitud. Y esto lo digo porque cerca del 50-60% de los vuelos que la uvara realiza rutinariamente ocurren entre los 4 y 12 metros de altura sobre el suelo. Si somos capaces de elevar los cables, si somos capaces de señalizarlos, podremos minimizar las colisiones. Pero lo que ocurre es que entiendo que, por ejemplo, la medida de elevar los cables implican un conflicto desde la perspectiva de unos paisajes pristinos visualmente, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es una gestión equilibrada de proteger la especie y también preservar los espacios desde una perspectiva paisajística. Es un asunto complicado que habría que resolverlo desde la perspectiva de priorizar las medidas a tomar, a desarrollar en aquellos sitios donde hay más cantidad de uvaras, valorando también el coste económico que ello tiene y, por supuesto, la afección del paisaje desde una perspectiva visual. Y las uvaras no están solas en el campo. ¿Con qué otras especies comparten espacio? Bueno, pues podemos encontrar que donde ellas están existen corredor sahariano, la ganga ortega, alimoches, cuervos, el busardo ratonero canario. De todos modos, hay que comentar que debido a las particulares preferencias de hábitat que tiene la uvara, no es realmente una buena especie bioindicadora de toda la diversidad aviar, porque hay otras especies con otras preferencias de hábitat distintas que no acaban coincidiendo en el espacio con ellas. Pero sí, hay que reconocer que la uvara no está sola en el campo, en las zonas que prefiere, sino que lo comparte con otras especies que son muy señeras para la avifauna canaria de las islas orientales. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la supervivencia de la uvara? Bueno, pues claramente lo que hay que tender es a minimizar su mortandad especialmente por colisión con tendidos, tanto como digo, de alta, de media tensión, como de telefonía, de los pocos que aún quedan. También hay otras medidas que se pueden tomar que son muy relevantes en relación con la afección que tiene sobre la especie las actividades al aire libre motorizadas, que son muy agresivas, como por ejemplo puede ser el motocross o los quads, ¿no? No estoy diciendo que esas actividades se tengan que prohibir, sino que se tengan que reglamentar severamente prohibiéndolas, eso sí, en los sitios donde la especie está sentada con mayor cantidad de efectivos y que por tanto son más importantes para su conservación. Y desde una perspectiva de un impacto natural más blando, como puede ser caminar,
creo que sin prohibir que la gente entre en los espacios donde la especie está, sí se debería imponer que no se salgan de los caminos, de los senderos, de las pistas que ya existen, sobre todo durante el periodo de reproducción, que es bastante dilatado, que puede empezar según los años, según el régimen de precipitación, desde finales de enero y puede acabar en marzo a abril. Bueno, pues durante ese periodo la gente que transita por el campo, por ejemplo, corriendo, montando en bici, caminando, no se debería salir de los caminos para no influirles negativamente sobre sus actividades cotidianas, especialmente la reproducción. Y desde el otro punto de vista, ¿qué pueden aportar las uvaras a las personas? Bueno, este es un aspecto subjetivo que tendrá tantas preguntas como a personas en las sagas, dependiendo de su sensibilidad ambiental y su preocupación por temas de conservación, ¿no? Para mí, tengo que distinguir su hermosura, la naturalidad de los espacios en donde vive, la quietud que me produce su contemplación, ¿no? Desde una perspectiva más monetarista y de un modo bien organizado, pues podríamos distinguir que es un plus a aspectos que tienen que ver con ecoturismo de manera generalizada, o de un turismo mucho más selectivo, el ornitológico, bueno, que manifiesta interés y está dispuesto a dejar recursos económicos visitando los paisajes donde vive la especie y viéndola, ¿no? Sí, desde ese punto de vista creo que la Uvara nos puede aportar cosas. ¿Por qué no podemos permitir que se extingan las uvaras? Vale, pues mira, esto es un poco equivalente a si tratamos con un electrodoméstico. Una lavadora puede funcionar si se le cae una pieza, puede seguir funcionando si se le caen dos piezas, pero ya empieza a renquear. Si se siguen cayendo piezas y podemos asimilar las piezas a especies, es una indicación de que algo está funcionando mal en nuestros espacios, en nuestros ecosistemas. Por tanto, podemos entender la uvara o cualquier otra especie como señalizadores de alertas tempranas, de que algo está pasando mal, de que algo está funcionando mal por nuestra causa. Eso desde una perspectiva, vamos a decir, ecológica. Desde una perspectiva, yo diría casi filosófica, humanista, creo que no podemos permitir que la uvara se extinga por una mera razón de orgullo de nuestra humanidad. Creo que como especies, como una especie más, debemos ser conscientes de que podemos prosperar inteligentemente sin dañar nuestro entorno, porque ese daño que producimos a nuestro entorno, sea en forma de uvara, pérdidas de especies de plantas, se puede volver contra nosotros. Entonces, por una actitud inteligente en cuanto a nuestra relación con el progreso, debemos intentar prosperar sin dañar las especies que tenemos a nuestro alrededor, como en esta ocasión de la uvara, que es la que nos tiene en esta entrevista. Si pudiera preguntar a otro experto o afectado de especial relevancia, ¿a quién sería? ¿Y qué dos preguntas le realizaría? Bueno, yo creo que les preguntaría a las personas que trabajan en la guardería ambiental. Ellos son realmente nuestros ojos de lo que ocurre verdaderamente en el campo, ¿no? ¿Qué dos preguntas le haría? Pues mira, así a bote pronto, les pediría que hiciesen una estima de cuál creen que son las molestias que las actividades derivadas del paseo por el campo con actividades motorizadas pueden tener sobre la especie, ¿no? Y también le preguntaría cuál es su visión acerca de que cuál es su visión acerca del impacto que tiene el sobrepastoreo por cabras sobre la especie. Perfecto. Venga, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Venga, nada, a ti. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.